Buen día, alumnos. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de química, el tema de unidades químicas de masa. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar justamente y vamos a saber cuáles son estas unidades químicas. Para ello, aquí como mostramos en la figurita referencial, eh, vamos a partir del átomo de carbono, ¿ok? Del isótopo 12 del carbono. ¿Por qué al carbono? Porque el carbono es, digamos, el elemento más abundante y más estable que se encuentra justamente en el universo. Entonces, por eso los científicos tomaron a este elemento como un número común, elemento base y referencial, para de ahí extraer justamente las principales unidades químicas de masa, ¿no? Entonces vamos a empezar a definir primero qué es una unidad química de masa y luego vamos a representarlo. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Ustedes saben que el elemento, el carbono, su masa es 12, ¿no? Entonces, para poder sacar la unidad, la hemos dividido entre 12 y por eso me sale que es, digamos, la 12ª parte, ¿no? Así se va a medir, digamos, de manera referencial, solamente como cultura general. Entonces, tenemos que las unidades químicas de masa es el conjunto de unidades planteadas con la finalidad de expresar la masa de las sustancias y su relación con el número de partículas contenidas en ellas, es decir, átomos, iones, moléculas. Para ello, justamente hay diferentes denominaciones. La primera es la unidad de masa atómica, o denominada UMA. Se define como la 12ª parte, como les estaba explicando, de la masa de un átomo de isótopo carbono, el cual es un elemento denominado átomo patrón, ya que es el átomo más estable y más abundante de los isótopos del carbono. Entonces aquí justamente eh, tenemos el átomo referencial del carbono y el equivalente sería este valor numérico, que sí es importante que lo sepas, que una UMA significa 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué significa este 1,66 por 10 a la menos 24? Es, digamos, por así decir, la masa, ¿no? Esta masa que va a tener justamente el átomo, ¿no? Que vamos a trabajar. Muy bien. Ahora, tenemos que tener en cuenta también que existe una masa atómica promedio de un elemento. Es decir, para poder hallar la masa de un elemento, tenemos que saber justamente la masa de los isótopos y hacer un ponderado. Por ejemplo, para el cloro, tenemos acá el cloro 35 y cloro 37. Son isótopos porque ambos tienen 17 protones. Entonces vamos a multiplicar justamente su masa isotópica por el porcentaje de abundancia que hay en el universo y lo vamos a dividir entre 100. ¿No? De esa manera vamos a obtener justamente que la masa atómica de cloro es de 35,453 UMAS. Significa que un átomo de cloro tiene una masa en promedio de 35,453 UMAS. Y una UMA ya saben que es 1 por 1,66 por 10 a la menos 24, ¿no? Muy bien. Luego tenemos lo siguiente. La masa atómica se encuentra en la tabla periódica y generalmente es problema del dato, ¿no? Aquí hay algunos elementos representándose con sus masas atómicas. Por ejemplo, el silicio tiene masa atómica 28. Esto salió del promedio de los isótopos, ¿no? Porque recuerden que no solamente existe el silicio como tal, sino que tiene justamente isótopos con diferentes masas también, ¿no? Acá está el fósforo 31, el azufre 32, el cloro 35,5. Acá hay más elementos, el hidrógeno 1, el litio 7, carbono 12 y nitrógeno 14. Luego tenemos el concepto de masa o peso molecular, en donde definimos como la masa relativa de las moléculas de una sustancia. Se puede determinar sumando las masas atómicas relativas de los átomos que constituyen la molécula. Ese es el peso molecular, ojo. Entonces, por ejemplo, tengo el H2O, que es el agua. ¿Qué voy a obtener ahí? Pues vamos a tener lo siguiente. Tenemos dos partículas de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces vamos a multiplicarlo por su masa atómica, ¿no? Entonces tendríamos acá un total de 18, ¿no? Ese vendría a ser el peso molecular del agua, 18. Acá tenemos el del
perdón, de diferentes tipos de compuestos, ¿no? Acá está el H2S, el HNO3, el nitrógeno puro, ¿no? Acá tenemos otro elemento. Entonces, es importante justamente valorar que esto proviene del producto, ¿no? De la masa atómica de cada elemento, y al final tenemos que sumar, ¿no? Para compuestos iónicos se emplea la masa o fórmula del peso. Los compuestos iónicos no forman moléculas y se representan por su unidad de fórmula. Vamos a continuar. Entonces acá tenemos otro concepto más, ¿cuál es el concepto de mol? En el sistema internacional, el mol es la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades elementales, átomos, moléculas y otras partículas como átomos, hay exactamente en 12 gramos del isótopo de carbono. El valor aceptado en la actualidad es de una mol, es decir, en una molécula, por así decirlo, de una sustancia, hay 6.022 por 10 a la 23 partículas, ¿no? Es decir, partículas de ese elemento, ¿no? Ese número se denomina número de Avogadro. Ese sí es muy importante que también lo aprendas, ¿no? El número de Avogadro. En honor al científico italiano Amedeo Avogadro, por lo general el número de Avogadro se redondea a 6,022 por 10 a la 23, en positivo, porque estamos hablando de partículas, cantidad de partículas, es decir, estamos hablando de los átomos, ¿no? En este caso, ¿no? Así dice, una mol de átomos de hierro, por ejemplo, equivale a 6.022 por 10 a la 23. Una mol de molécula de agua, ¿no? Equivale igual a 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Una mol de electrones equivale a 6.022 por 10 a la 22. Mejor dicho, se mantiene. En forma práctica, una mol de cualquier sustancia, átomo, moléculas, electrones, es igual a 6 por 10 a la 23 por el número de partículas, y se denomina así, ¿no? Un número de Avogadro. Entonces tenemos acá el átomo gramo, que es aquella cantidad de un elemento que contiene exactamente una mol de átomos y su masa equivale numéricamente a su masa atómica, expresado en gramos. Por ejemplo, un átomo gramo de carbono es igual a 12. Un átomo gramo de sodio es 23. 2 átomos gramos de hierro es 112, porque ahí justamente sabemos que el hierro es 56, ¿no? 56 por 2 es 112, el azufre es 32, 32 por 3 es 96 gramos. Luego tenemos el concepto de molécula gramo o mol gramo, en donde tenemos que es aquella cantidad de una sustancia covalente que contiene exactamente una mol de moléculas y su masa molecular, su masa equivale numéricamente a su masa molecular. Es decir, tengo 6,022 por 10 a la 23 moléculas, en este caso de NH3, y eso va a ser igual a 17 gramos, ¿no? Esa es la manera de expresarlo, es lo mismo. ¿Por qué 17? Porque sabemos que el nitrógeno trabaja con 14 y 3 hidrógenos, 14 más 3 son 17. Entonces, esto es equivalente. A partir de ahí yo voy a tener que hacer reglas de 3 simple y para poder hallar justamente lo que me pidan, ¿no? Bueno, acá tenemos una mol gramo de ácido sulfúrico, H2SO4, 6.022 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico, que equivale a 98 gramos, ¿no? Luego tenemos que el número de moléculas gramos de una sustancia es igual, ¿no? La masa total entre la masa molecular de la sustancia me va a dar igual al número de moléculas de la sustancia entre el número de Avogadro. Es una interpretación de la fórmula química. La primera interpretación nos da a conocer los elementos que constituyen dicho compuesto y sus características más importantes. Y la otra nos va a dar a conocer la cantidad de átomos de los elementos que constituyen un compuesto. Esta información puede ser en forma de atomogramos, molgramos, masa, composición centesimal, etc. Entonces, para una molécula, por ejemplo, de ácido fosfórico, tenemos 3 átomos de hidrógeno, acá están, un átomo de fósforo y 4 átomos de oxígenos. Es decir, tenemos 8 átomos en total, ¿no? Para una mol de moléculas, tendríamos 2 átomos gramos, que sería 2, un átomo de azufre, que sería 32,
y 4 atomogramos de oxígeno, que sería 64, porque el oxígeno vale 16. 16 por 4, 64 en total, un 98 gramos, ¿no? En total para una mol de moléculas. Entonces, haciendo un repaso acá, tenemos que recordar que en 1962 el átomo patrón tomado como referencia para medir las masas atómicas de los isótopos era el carbono 12. ¿Está bien? Eso es lo primero que tenemos que saber. El carbono porque es justamente el más estable, ¿no? Por su estabilidad. Perfecto. Luego tenemos acá un ejemplo bonito que nos dice el calcio posee dos isótopos, el calcio 40 y el calcio 44, y la masa atómica es de 40.08. Es decir, ¿cómo hallábamos esta masa? ¿Recuerdan? La masa era el ponderado. Es decir, al final acá lo vamos a multiplicar, vamos a dividir entre 100. Digamos, acá me piden cuál es el porcentaje de abundancia del isótopo más liviano, es decir, de este. Entonces vamos a poner que sea 40 por A. Y el otro sería 44 por lo que le falta A para ser 100%. Es decir, 100 menos A. ¿Por qué, profesor? Porque claro, pues ambos porcentajes me tienen que dar 100 para que me dé el total de elementos isótopos de carbono, del calcio que hay en el universo, ¿no? Entonces vamos a multiplicar, acá sería 4008, multiplicamos sería 40A, acá sería 4400 menos 44A. Acá sería 392 y pasa a restar, y este sería 4A. Si multiplicamos o dividimos, tenemos 392 entre 4. Ese es 4 por 8, o 4 por 9, perdón. 9 por 4, 36, 38, 98. Es decir, hay en un 98% el calcio 40 y en un 2%, en abundancia nos referimos al calcio 44, ¿no? Entonces, de esa manera hemos hallado mediante ponderados el porcentaje de abundancia del isótopo más liviano. Es como que te digan, tú te vas al mercado y estás queriendo comprar arroz. Entonces, cuando haces tu lista, haces más o menos del promedio de cuánto está el arroz. Lo mismo es con este tipo de ejercicios, ¿ok? Como hemos hecho un promedio ponderado. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos dos ejercicios más acá. A ver, dadas las siguientes aseveraciones, a partir de 20 moles de esta sustancia, es decir, me dicen de 20 moles de HNO3, ¿me puedo obtener 30 moles de O2? Esa es la pregunta, ¿no? Si puedo obtener 20 moles de O2. Un segundo. A ver, la pregunta justamente me dice, ¿cómo puedo obtener 20 moles? ¿Se puede obtener o no se puede obtener? A ver, vamos a regresar aquí. Se ha borrado la diapositiva. Lo tengo ahí. Ahí está. Entonces, vamos a partir de esta aseveración. Vamos a borrar un ratito. Vamos a hacerlo por acá. A partir de 20 moles de HNO3, puedo obtener 30 moles de O2. Claro, porque multiplicas. Mira, 20 por 3, 60. Ah, 30 por 2, 60. Es decir, esto es verdadero.
2. 5 moles de oxígeno contienen igual número de átomos. A ver, vamos a ver. 5 moles de O2. Contiene lo mismo que 2,4 de P4. A ver, multiplicamos. Acá son 10. Y acá son 9,6. Entonces ahí ya decimos que es falso, ¿no? A partir de 10 moles de hidróxido de calcio podemos obtener hidróxido de aluminio. Pero ¿cómo vamos a obtener aluminio? ¿De dónde va a salir este aluminio? O sea, eso es automáticamente falso, porque el aluminio tiene que partir de algún lugar. No se va a poder obtener el aluminio, entonces es falso, ¿ok? Muy bien, vamos a pasar entonces con este último ejercicio por acá, en donde dice la masa de una molécula de ácido sulfúrico es 98. ¿Es verdadero o falso? Esto es falso, porque no es la masa, sino el número de la masa de una mol de átomos del HS2, SO4, H2SO4, sí es 98, pero no la masa de una molécula. La masa de una mol de átomos de sodio es 23, esto sí es verdadero, ¿no? Porque justamente sabemos, ¿no? Bueno, en el primero es H2SO4, me dice que la masa de una molécula es 98, y no es así, es de la mol. Y acá, el del sodio sí es 23. La masa atómica y la masa molecular son masas relativas, claro, porque están, digamos, con el isótopo del carbono, ¿no? Ya lo hemos dicho en la primera parte de la clase, ¿no? Por eso son relativas relacionadas al carbono. Muy bien, chicos. Entonces, de esa manera hemos terminado justamente la clase de química, así que nos vemos en la clase de física y en la asesoría que nos vamos a dar más tarde. Así que, hasta pronto, chicos.